El capítulo 13, particularmente en estos primeros versículos, tiene que ver con nuestra relación con las autoridades civiles. Si le pudiera poner yo un título, sería El creyente y las autoridades civiles, aunque realmente esto que se declara acá en estos 7 versículos no es solamente para creyentes, es para todos. Se está haciendo una descripción de lo que son las autoridades civiles y la relación que los creyentes y toda persona debiera tener con ellos. Ahora, ¿a qué nos referimos con las autoridades civiles? Nos referimos al gobierno en distintas formas que éste puede tener en variadas culturas, en la historia, pero nos referimos al gobierno civil, desde el gobierno que ahora llamamos como ejecutivo, ¿no? El presidente, el Congreso, los gobernadores de los estados, hasta de ahí, hasta la policía, toda autoridad civil. No estamos hablando de autoridades en la iglesia, los servidores, los ministros en las iglesias, que son los ancianos y los diáconos. Acá se está centrando en las autoridades civiles. Tampoco se está hablando de la autoridad en el hogar, de los padres, sobre los hijos. O sea, se está hablando de una institución que también fue diseñada por Dios para este contexto que vivimos, donde el pecado entró en la creación. Fundamentalmente Dios estableció 3 instituciones claramente definidas por Él. La familia, definida aún antes de la caída, antes del pecado, compuesta por un varón, una mujer, para que tengan hijos y esos hijos crezcan en ese ambiente, en ese contexto. Y luego está la iglesia, que en sí también la iglesia, como la conocemos, la asamblea o el pueblo de Dios, es un diseño de Dios como parte de su obra redentora en la historia. Y tercero y último está el gobierno civil, las autoridades civiles, que también han sido establecidas por Dios, así como Él define la familia y la asamblea de creyentes, la iglesia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Él también define lo que es el gobierno civil. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, que este capítulo 13, estos versículos, son continuación obviamente del capítulo 12 y de los anteriores. Y hemos hablado la semana pasada de cómo el final del capítulo 11 apunta a esa conexión que hay entre 11 capítulos tan preciosos, tan profundos, donde Dios usa de una manera magistral al apóstol Pablo para hablarnos del Evangelio, de lo que implica la salvación, de los logros de Cristo, de su expiación, de su sustitución, de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, y todo lo que implica la salvación, de la salvación por fe en Cristo, no por obras. Es un desarrollo tan precioso de lo que es el Evangelio, y que nos va a llevar a partir del capítulo 12 a vivirlo. Ya no solamente, digamos, en los primeros 11 capítulos que terminan hablándose acerca de la redención de judíos, de Israel, ya apunta aún a la escatología, lo que está por delante. A partir del capítulo 12, que comienza diciendo, así que ya se nos habla de la aplicación de este pasaje, de todo este evangelio que se ha dado en los capítulos anteriores. Vamos a decir así, en los capítulos del 1 al 11 se nos da la teología, la doctrina, y ahora a partir del capítulo 12 la práctica, la vivencia. De la ortodoxia doctrinal pasamos a la ortopraxis. Entonces, hermanos, cuando hemos comenzado el capítulo 12, que habla de cómo entonces se puede aplicar o vivir este evangelio tan glorioso, recuerden que se nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo cual implica a vivir de una manera que sea agradable a Dios. Esa es nuestra adoración. La adoración, yo no sé en qué, bueno, sí sé en cierta manera, pero en la iglesia lamentablemente pasó la adoración de este énfasis, que es el vivir para agradar a Dios. La adoración se ha convertido en música,
Cuando la iglesia hoy día habla de adoración, piensa solamente en canciones. Es un concepto muy parcializado, muy limitado. La adoración es vivir que tu vida, tus acciones, tu conducta sean del agrado de Dios, que sean para su gloria. Y se nos exhortó a que, por lo tanto, ya no sigamos pensando como piensa la gente de este mundo, sino que nuestro entendimiento sea renovado. Entonces, al presentar nuestra vida para agradar a Dios, lo primero que se nos introdujo es a ser parte de una iglesia, a participar en una iglesia, a vivir en ella, estimando a los demás, ser parte de un cuerpo y practicando los dones que Dios nos ha dado en la iglesia, en el servicio, en ser de utilidad en la iglesia. Así se agrada a Dios, cuando tú pones a disposición de Dios y vives en la iglesia practicando el don que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha dado, sin sentirte superior a nadie, pero al contrario, estimando a los demás, como también la palabra nos enseña, como superiores a uno mismo, o sea, no pensando de ti más de lo que debes de pensar. Y así se glorifica a Dios. Se glorifica a Dios viviendo en medio de la iglesia, aprendiendo a amar, aprendiendo a servir con fervor, a no siendo perezosos, teniendo esperanza. Así se glorifica a Dios. Y aún en nuestra relación con el mundo se glorifica a Dios con tu vida, no pagando mal por mal a los que nos hacen mal, no vengándonos a nosotros mismos. Y así termina el capítulo 12, hablando de no vengarnos, aún de hacerle bien a nuestros enemigos. Y en ese contexto comienza el capítulo 13. Entonces fíjense, el capítulo 12, que nos está exhortando a vivir para agradar a Dios, ahora nos dice cómo debemos vivir para agradar a Dios en relación con las autoridades que tenemos. Y aquí es donde entra la función del gobierno, porque si se está hablando en el capítulo 12, desde el verso 17 al 21, de no paguéis a nadie mal por mal, hacerle bien, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo ahora apunta a que el gobierno tiene una función con respecto al mal, con respecto a los que le hacen daño a otros. O sea que no está pasando de un tema abruptamente a otro, sino que es como una continuación. No te vengues tú. Dios dice, mía es la venganza, y Dios ha puesto las autoridades justamente, ¿para qué? Para refrenar el mal, a lo cual vamos a ir a bien, y para promover el bien, a lo que vamos a entrar en un momento. Entonces, cuando hablamos del gobierno, de la manera que Pablo lo está encajando en este pasaje, tiene que ver con eso, con gente haciéndole mal a otros, los cristianos no temiendo, no odiando a sus enemigos, no vengándose, y como el apóstol diciéndole, Dios ha puesto autoridades para tener control de eso. Ahora, hermanos, cuando hablamos del tema de los creyentes y las autoridades civiles, de por sí es un tema difícil. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano es rebelde, es independiente, no quiere a nadie gobernando. Y lo vemos en las tres instituciones. En la institución de la familia, la palabra dice que el hombre desde su juventud es rebelde. Y creo que todos podemos recordar aquí que en algún momento de nuestra juventud nos rebelamos contra nuestros padres. Nos pusimos en distintos grados. Algunos quizás nos enfrentamos, algunos quizás fuimos abiertamente desobedientes, malcriados, algunos hasta ya llegaron a un momento que desafiaron a sus padres. Y eso es por nuestra naturaleza pecaminosa, se resiste a la autoridad en el hogar, aún dentro del matrimonio, a las mujeres, a las damas, a las esposas, ¿cuánto les cuesta reconocer la autoridad que Dios ha puesto en el esposo? Pero también cuando hablamos de la iglesia, cuando vemos desde el Antiguo Testamento Dios lidiando con Israel hasta en el Nuevo Testamento, vemos cuántas veces la autoridad puesta por Dios también es desafiada, es calumniada, es difamada. ¿Cuántas veces se rebelaron contra Moisés? Y en la vida social,
entre las autoridades civiles, también debemos reconocer que de por sí a veces no nos gusta esa idea de la autoridad civil. Pero también el tema es difícil porque es cierto, en las autoridades de gobierno, en muchos vemos corrupción, no en todos, y esa corrupción entonces causa un rechazo contra la autoridad. Porque vemos los gobiernos, los presidentes, los congresistas, y vemos una corrupción, a veces parecen las peores mafias de maleantes. Los intereses, el abuso, el lujo, el despilfarro, la inmoralidad que hay a niveles del gobierno, que la gente tiene un rechazo al gobierno, es cierto. También quizás ese rechazo, este tema puede estar alimentado un poquito con nuestra situación con el gobierno. Porque a veces, y eso sí, hermanos, tenemos que hablarlo, mencionarlo por lo menos aquí en Estados Unidos. Los que me conocen de hace años saben, por ejemplo, acerca del tema migratorio. Yo estoy a favor, hace muchos años, hasta he pedido oración, ayuno, porque se dé una reforma migratoria de hace tiempo. Que los gobiernos no lo dan, aún los gobiernos que dicen que están a favor de los inmigrantes, cuando han tenido mayoría, el gobierno actual y el gobierno precedente de este partido, nunca dieron papeles realmente a la gente, porque se juega con la gente, y el otro partido no le quiere dar papeles ya de por sí. Sin embargo, muchas veces se escucha en el ambiente cristiano como que una actitud hacia las leyes del gobierno, como que diciendo, no, eso no importa, eso es inservible. Y no, hermanos, a veces tenemos una actitud por nuestra propia situación. Y de verdad, hermanos, en esto del aspecto migratorio es cierto. Yo digo, si hay gente que de pronto ha estado pasando hambre, miseria, persecución, su vida ha estado en peligro en su país, huye. A veces no hay manera de estar buscando una legalidad porque hay que huirse, estás a punto de morirte de hambre. Pero si ya estamos en otro país, de ninguna manera menospreciemos la autoridad y las leyes vigentes por nuestra situación. Más bien el creyente debe actuar con humildad y clamarle a Dios para que Dios le ayude en la situación en la cual se vio obligado a salir. Pero no menospreciemos ni al gobierno ni sus leyes. Y entonces en Estados Unidos hay un serio problema con la inmigración que no se resuelve, no lo quieren resolver todavía, pero no sea tu actitud. El que va a otro país en busca de refugio debe mantener siempre una actitud de gratitud, de humildad, de buena conducta. No menospreciar las leyes de otro país. Y en lo que puedan, hermanos, siempre nosotros decimos, en la situación que puedan, trate el que esté en una situación pendiente, es algo que yo no le pregunto a nadie, ¿cuál es tu situación, cuál es tu estatus? Pero trate de ver la manera de estar a cuentas en el país donde esté. Así que no se trata de hablar mal de un presidente o de las leyes. Quizás, hermanos, nosotros mismos hemos tenido experiencias feas con la autoridad. Hay gente que ha tenido encuentros con policías abusivos o racistas y ya le causa eso un rechazo y piensa que todos son iguales. En mi experiencia, hermanos, que no define la realidad para todos, yo he tenido encuentros con policías de verdad caprichosos, maliciosos, de esos que simplemente quieren poner una multa o lo que sea porque les da la gana, pero también he tenido encuentros con policías, por ejemplo, que han sido muy benevolentes, muy compasivos, muy pacientes, de verdad, donde, o sea, no podemos meter a todos en el mismo saco. Pero volviendo al pasaje, ya no a nuestra experiencia, lo primero que se nos muestra en este pasaje, que es la naturaleza del gobierno civil, es decir, ¿qué es el gobierno civil? ¿De dónde viene esta idea? ¿Cómo se originó? Es que el gobierno civil ha sido establecido por Dios. Verso 1 dice, sométase toda persona, se dan cuenta, no solo los cristianos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, o sea, nadie, en el mundo no existe una sola autoridad
que no haya sido puesta por Dios. Y esto yo sé que va a generar preguntas y confusión, porque decimos, ¿cómo gente en países que ni siquiera son cristianos, o peor, que son anticristianos, cómo se dice en la Biblia que no hay autoridad sino puesta por Dios? Y esta introducción nos va a dar a entender que justamente uno de los requisitos para ser una autoridad puesta por Dios no necesariamente ser cristiano. Toda autoridad que existe en el mundo, en distintos niveles, ha sido puesta por Dios, sean creyentes o no creyentes, sean cristianos, sean de otras religiones, sean paganos, o sea de lo que sea. Toda autoridad que existe ha sido dada por Dios, porque toda autoridad lo que hace es ejercer, en cierta manera, la autoridad suprema que es de Dios. Dios es el único que tiene autoridad perfecta y absoluta sobre toda criatura y sobre todos los hombres. Así que todo el que ejerce autoridad, en cierta manera, está representando a Dios. Volviendo al hogar, la familia, los padres que ejercen autoridad están representando a Dios. En la iglesia, los ancianos, los diáconos, los pastores, están ejerciendo una autoridad representativa, y en el gobierno también. Entonces, esta idea del gobierno civil viene de Dios. Dios lo estableció. Fíjense ahí en el mismo versículo 1, dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y aquí tenemos que entender que entonces las instituciones de gobierno que existen, por ejemplo en este país sería el Poder Ejecutivo, el presidente, su gabinete, el Congreso, los jueces, la policía, etc. Todas esas como institución, Dios lo ha establecido. Pero también ahí implica, cuando dice no hay autoridad, que aún las personas que están ejerciendo esos cargos, Dios ha permitido, Dios ha decidido que estén ahí. ¿Quién es el que decide que el que esté en la Casa Blanca sea quien está en este momento? Es Dios, con nombre. O sea, Dios no solamente define que un pueblo esté bajo un gobierno, sino hasta qué personas suben al poder. Pero esto es algo que Dios lo hace como detrás de bambalinas, se dice, detrás de la cortina. Nadie lo ve a Dios. Y la gente cree que está en el poder por su astucia o su capacidad o sus estudios, y no se da cuenta que es Dios quien los está poniendo. Basta decir, hermanos, que es Dios quien le da la capacidad a cada persona aún para hacer lo que hace. Dios le puede limitar desde sus habilidades físicas hasta su capacidad de ser reconocido, de aceptar. Y Dios a la vez entrega a los pueblos para que reconozcan a alguien como autoridad, sea con su favor o sea con temor. Y por naturaleza, hermanos, el gobierno civil fue diseñado por Dios para ser de bien, para ser una bendición a los hombres. Lamentamos que la gente hoy día desconfíe del gobierno de tal manera y repudie al gobierno, porque el gobierno civil fue diseñado por Dios para hacer de bien a los hombres. Para que haya orden en la sociedad, para que no haya crimen, para que la gente de bien, entre comillas, prospere, pueda vivir tranquilamente, para castigar al malo. El diseño es como de nuevo el hogar, el diseño de la autoridad en el hogar, es un diseño de Dios para bien. Lamentablemente muchos lo usan para mal, o aún en la iglesia, los pastores, los ancianos están para el bien del pueblo, pero hay muchos que lo usan para mal y maltratan y abusan al pueblo de Dios. O sea que eso no es culpa de Dios, ese es el pecado de los hombres, pero la idea, la intención es de ser de bien. Es más, el gobierno no solamente es para que haga bien de por sí, es una necesidad. Si no hubiera gobierno, hermano, habría una anarquía, todo el mundo haría lo que le diera la gana. ¿Qué es lo que pasó en Israel?
en el periodo del tiempo de los jueces. Y claramente dice la Escritura, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y es un tiempo de apostasía, es un tiempo oscuro, donde suceden unas cosas que la Biblia menciona y que son tan terribles. Pero a la vez el gobierno civil es una, digamos, una institución creada por Dios temporalmente. ¿Qué quiere decir? Que mientras estamos bajo este mundo afectado por el pecado, hay autoridades civiles. Pero cuando Cristo venga, el Rey de Gloria, y someta, y todo sea sometido debajo de sus pies, y luego Él traiga todo sometido a su Padre, para que Dios sea Señor, digamos, en todos, ya no habrá más necesidad de presidentes, de congresos, de jueces, de policías. En los nuevos cielos, en la nueva tierra, no hay gobierno civil. Así como también no hay necesidad de pastores, ya no hay necesidad, no, porque ya Dios es el Señor de todos. Entonces el gobierno civil es una necesidad de este tiempo temporal, es necesario que haya. Y nosotros debemos verlo así, como algo bueno, a pesar que a veces nos esté manifestando algo malo. Es más, las mismas autoridades, conforme a las Escrituras, darán cuenta a Dios. Cuando se nos describe el juicio del trono blanco en Apocalipsis, donde todos los hombres estaremos delante de Dios, la Escritura claramente dice, y vi grandes y pequeños, o sea, Él ve toda, esa expresión no significa el tamaño y la edad o la estatura, que algunos eran chaparros y otros eran altos. Eso dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas. Hermanos, ahí todos, las autoridades le darán cuenta a Dios. Y la recompensa o el castigo que ellos reciban van en proporción justamente al poder y las acciones que ellos ejercieron aquí en esta vida. Y aún al presente, hermanos, hay gobiernos que Dios, si van en favor de lo que Dios ha establecido para los gobiernos, Dios mismo le da gloria y honra. En los días de Salomón, Salomón fue un hombre joven que cuando es llevado al gobierno, cuando muere David, cuando él ya tiene que asumir el poder y es ungido como rey, lo primero que le pide a Dios es sabiduría, lo cual implica que también en él había reverencia, temor de Dios como gobernante. ¿Cómo puedo gobernar este pueblo tan grande? Y Dios le da sabiduría como a nadie. Y aún en esta vida Dios hizo que su fama, mientras Salomón anduvo en temor, bajo la sabiduría de Dios, buscando honrar a Dios y vivir, gobernando ese pueblo en los términos de Dios, Dios le dio una fama, hermano, por todos lados se había esparcido su nombre, la fama de su nombre. Y hasta venían de otras regiones a ver a Salomón. Claro, Dios también dice, yo honraré a los que me honran, pero a los que le tienen en poco. Y es por eso que el nombre de muchas autoridades hoy día es usado de una manera tan vil, tan... ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen una conducta vil y menospreciable. No estoy diciendo que es correcto que hablemos así de ellos, pero la gente habla así. En estos días tenemos el caso de un presidente, no voy a mencionar su nombre, para que no se piense que estamos acá predicando política a favor de alguien o de otro, pero que vemos que aún en sus labios sale el nombre de Dios y el temor a Dios y que debemos hacer lo correcto delante de Dios, y está haciendo lo correcto en su país desde la perspectiva de Dios, y la fama de ese hombre está creciendo. Hasta en otros países todo el mundo quiere tener un presidente como él. Pero mucho más, no solo en esta vida, sino en la vida, delante de Dios, en el juicio. ¿Cuántos gobernantes, reyes, presidentes, que hoy día se pavonean y se jactan, el día que mueran, que no se van a llevar nada de toda esa corrupción que han hecho aquí, la maldad, la avaricia,
los miles de millones de dólares que se roban y todo lo que hacen. Y cuando estén delante de Dios, el castigo para ellos va a ser peor que el castigo de otros. Ahí usted ve bien, ahorita gente bien vestida, de cuello blanco, en las esferas de poder, pavoneándose, pero cuando venga la condenación van a estar en los lugares más tormentosos y oscuros del lago de fuego. Y van a recibir un castigo. Por eso es que los gobernantes debieran humillarse ante Dios, porque van a ser juzgados. Pero de nuevo, Dios los ha establecido ahora para el bien, aunque ellos están haciendo el mal. ¿Y por qué han sido establecidos en este tiempo? Por dos razones principales. Por un lado, limitar el mal en el mundo. No en la iglesia solamente, en el mundo. Y promover el bien. Lo dice ahí la misma escritura. En el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor para tu bien. Ese es el propósito del gobierno. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Mire, hermano, ha sido puesto por Dios. Y el que está en el poder, el que está en la autoridad, como juez, como congresista, como gobernador, aquí es llamado servidor de Dios. Y la palabra es diáconos. Una palabra que se usa también en la iglesia para los servidores. Es un servidor de Dios. Sea que él se dé cuenta o no se dé cuenta. Dios va a usar a esa persona. Aún en su impiedad, Dios va a cumplir sus propósitos. Pero el que está en el poder, el que está en autoridad, debiera buscar objetivamente agradar a Dios en el poder, en el ejercicio del poder que le corresponde. Y entonces, ¿por qué Dios establece gobierno en el mundo? Es obvia la respuesta: a causa del pecado, a causa de la rebelión. Ahí en Romanos 11:32 dice claramente que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice que Dios no dice que solamente los puso a todos en desobediencia, dice sujetó. El hombre pecador, hermano, está sujeto, aún en no solo a desobediencia, sino en su desobediencia. Dios limita el mal. Hermanos, si Dios no limitara el mal en los corazones de la gente y en la sociedad, esto ya sería el infierno. Una narración así se nos da de los días previos al diluvio. En los días de Noé, todo el pensamiento de ellos era el mal. Y en el contexto del libro de Génesis, del capítulo 6 hasta el capítulo 9, cuando dice todo pensamiento de ellos era de continuo el mal, se ve claramente en la orden que después le da en la renovación del pacto de Dios con Noé. Se entiende que la vida había perdido valor, que es lo primero, la violencia, y llegó a ser la maldad, llegó en el mundo, en los hombres, la maldad a ser tan extrema que Dios arrasó con todos los seres vivientes con un diluvio, salvando él a Noé, un hombre justo, y a su familia, 8 personas. Entonces, hermanos, Dios, el mal, Él lo controla. En la gracia común, en el concepto de la gracia común, Dios limita el mal en el mundo. No solamente le hace bien a los hombres trayéndonos lluvia, prosperidad, aún el hombre pecador tiene salud. Esa es la gracia común, el favor inmerecido de Dios con todos los hombres, aún siendo pecadores, pero que también limita el mal. Limita el mal en el corazón de las personas,
Porque si Dios lo entrega uno a la maldad de uno, hermanos, y a la locura y al desvarío que hay en el corazón del pecador, que cada vez vemos más gente fuera de sí, Dios entregándolo a eso. Claro, y los psiquiatras nos dicen, es un problema psiquiátrico, pero es más que eso. En un momento de su vida, a un hombre, a una autoridad, la más alta del mundo, uno de los reinos más gloriosos en su poder, en su fama, en su riqueza que existió, y nos referimos a Nabucodonosor. En un momento, en un instante, Dios entregó su corazón a todo lo que puede ser la consecuencia del pecado y hasta se comenzó a comportar como un animal. Y vivió como un animal, y aún su cuerpo físico experimentó cambios como un animal. El rey que tenía más renombre hasta comía pasto, pasaba días y noches en el campo, hasta que Dios le recobró la razón. Hermanos, Dios tiene poder sobre el corazón de los reyes. Él los inclina a lo que Él quiere. Así tiene poder Él sobre tu corazón y sobre el mío. Y por eso no solamente debieras tú clamarle a Dios por un corazón nuevo, sino no me entregues a mi propio corazón, no me entregues a mis propias pasiones, deseos, a mi ira. Líbrame. Dios sujeta el mal y usa las autoridades para limitar el mal que hay en el mundo, porque hay gente que se entrega al mal y comienzan a hacer violencia, comienzan a pecar, comienzan a hacer maldad, y entonces el gobierno civil tiene el propósito de limitar el mal, el pecado. Tú has robado, bueno, tienes una sanción. Tú has hecho esto, tienes esta sanción. Como un medio de limitar el mal. El gobierno civil no convierte los corazones de la gente, pero controla el mal. Y entonces, hermanos, Dios soberanamente, a través de los gobiernos, ejerce su soberanía sobre este mundo caído y rebelde. Déjenme leerles brevemente, hermanos, cuando se habla en la Confesión de Fe de Londres de 1689, cuando se habla en el punto 3 del decreto de Dios, dice: Dios, desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el pecado, ni se hace violencia a la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual Él manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, su poder, fidelidad en llevar a cabo sus decretos. ¿Qué tiene que ver eso? Es la providencia de Dios. Cómo Dios gobierna a través de hombres que creen aún ser a veces independientes, soberanos. Yo hago lo que me da la gana. Y ellos no saben que Dios los está usando. No es que ellos son vasos de honra. El vaso de honra en las Escrituras, de lo que se nos habla en Romanos capítulo 9, son personas que Dios por su gracia cambia el corazón para que ellos voluntariamente quieran dar gloria a Dios con su vida, con sus acciones. Pero Dios también en su casa tiene vasos de deshonra, que igual no buscan la gloria de Dios, son enemigos de Dios, pero igual Dios los usa para sus propósitos. Y esa declaración lo que dice: pero Dios no los tienta a ellos, Dios no los hace pecar. Ellos en su pecado cumplen la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, fue voluntad de Dios que Cristo diera su vida, y no había manera de redimirnos sino con la muerte de su santo Hijo. Pero fueron autoridades y hombres pecadores que lo mataron. Y en su odio contra Cristo cumplieron la voluntad de Dios. Eso habla de las autoridades, también habla de nosotros. Y viendo que esto es así, hermanos, lo segundo que hablamos rápidamente es del carácter del gobierno civil. No solamente su naturaleza ha sido establecido por Dios para bien,
sino ¿cuál es su carácter? ¿Es algo santo? ¿Es algo impío? Y nosotros lo vemos claramente. Un gobierno civil puede ser confesional o no confesional. Es decir, un gobierno civil, los que gobiernan en los países, puede ser que se declaren de una religión o aconfesional, no religión. Quiere decir que en las autoridades que Dios puede poner a hombres piadosos, creyentes en Él, pero en las autoridades también Dios pone hombres impíos. El faraón es un ejemplo de eso. El faraón que persiguió a Israel fue puesto por Dios. Y Dios dice en Romanos, te he puesto para manifestar mi poder. Pero él era un enemigo de Dios. Y él tontamente creía que podía luchar contra Dios y terminó muerto. Entonces puede ser alguien creyente, no siempre vamos a encontrar a un candidato creyente para el gobierno, en los países que vivimos en democracia. No siempre. Y hay que tener más bien cuidado con aquellos que usan la fe o a veces tienen una, digamos, reputación de ser creyentes para lograr el poder, pero cuando están ahí parece que se olvidan que son creyentes. En las autoridades, hermanos, entonces hasta puede haber un ateo, pero Dios lo puso. En las autoridades civiles puede haber varones y aún mujeres. Y esa es una distinción de la autoridad en el gobierno civil muy marcada con respecto a la iglesia y a la familia. En la familia es bien claro, Dios ha puesto el orden, al varón lo ha puesto como cabeza. Y en la iglesia ha puesto ancianos, pastores. Y en la iglesia no puede haber una mujer pastora. Eso es ir en contra de la palabra de Dios, aunque en muchas iglesias lo estén practicando. Porque al ser mujer no es que la mujer no pueda conocer a Dios y ser más piadosa, en ese aspecto no tiene ningún límite, pero en cuanto a la autoridad, las damas no pueden ejercer autoridad en la iglesia. Y tampoco quiere decir que entonces los hombres sí pueden ejercer autoridad por ser hombres, no. Los hombres que son pastores, ancianos en una iglesia, tienen que tener calificaciones o cualificaciones. O sea, no es suficiente ser hombre también. Tiene que tener calificaciones que le permitan, por la ordenación de otros ancianos, ejercer la autoridad en la iglesia. O sea, tampoco es el hecho de ser hombre. Hay hombres que no califican para gobernar la iglesia. Pero en el gobierno civil sí puede haber mujeres, puede haber una primer ministro, puede haber una mujer presidente. Y nosotros no debemos ofenderte, puede haber una juez. Así que si algún día te llama una juez por alguna razón, tú no le digas, yo no me someto a usted porque es mujer. Porque en las autoridades civiles sí vale que sea mujer. Y el gobierno es para toda clase de hombres, varones y mujeres. ¿Cuál es la base de la autoridad del gobierno civil? Es la ley moral. Para comenzar es la ley moral. Por eso, si hablamos ahorita de un país musulmán o de un país totalmente secular, donde ni siquiera ya tienen en cuenta las cosas de Dios, están legislando. Hasta por la ley natural los hombres sabemos que robar es malo. No hay que ser creyente para eso. Y que muchas cosas son buenas y son malas. Dios ha puesto una ley moral en todos los hombres. Pero más se beneficia una nación cuando no solamente se legisla y se gobierna en base a la ley moral, que es muy frágil. ¿Y es frágil por qué? Por la conciencia de los hombres. Porque los hombres se pueden endurecer y comenzar a establecer leyes aún en contra de la conciencia o en contra de la naturaleza. Irracionales. Es como aquí la aprobación en este país y en otros países, la aprobación del matrimonio homosexual. Es un absurdo.
No es un matrimonio, es una falsificación. Con apariencia, pero es antinatural. Y por eso la ley moral en ese aspecto es frágil, porque el corazón del hombre es duro y Dios mismo puede entregar no solamente un gobernante, a una nación a su pecado, para cometer cosas, como dice en Romanos 1, que no conviene. Entonces, superior a la ley moral definitivamente es la ley de Dios revelada en Sinaí, la ley de Moisés. ¿Y cuánto bien le hace a una nación que sus gobernantes, aunque no sean creyentes, honren esa ley? Donde la revelación de Dios es más clara, ahí no hay cómo yo me siento y gobierno según me siento, sino que la ley claramente nos establece mandatos y principios que le hacen bien a una nación seguir. En ese caso, hermanos, ustedes saben muy bien que los Estados Unidos fueron establecidos en base a principios legales cristianos, judíos. Los fundadores de la patria de esta nación, todos eran teístas, por lo menos. La mayoría de ellos eran cristianos, muchos de ellos eran cristianos fervientes en sus iglesias. Ellos no tenían temor de mencionar a Dios y establecer una ley en base a los principios que ellos entendieron de las Escrituras, que Dios le daba derecho a todos los seres humanos. Porque ellos, si no ellos, sus ancestros, los que vinieron a estas tierras de América, vinieron huyendo de persecución en Europa por causa de gobiernos tiranos en contra de Dios y en contra de los cristianos. Y entonces ellos entendieron, una madurez aún en la historia de entender que para gobernar a los hombres hay que establecer ciertos derechos, principios que Dios estableció para los hombres. Y ahí viene lo tercero, entonces, que es la función del gobierno civil. Aún si son inconversos, ¿cuánto bien le hace a una nación tomar los principios de Dios? Ya que su fin es el bienestar de la gente y los gobiernos se pueden corromper, pero la ley de Dios es objetiva, la ley mosaica. Y en su función del gobierno civil, como en el verso 4 que hemos visto, es servidor de Dios para tu bien. Es el bienestar de la gente. Y lamentamos que hoy día, hablando en el contexto democrático, los gobernantes no buscan el bienestar de la gente, sino el bienestar de ellos. Y se enriquecen a costa de la gente. O el bienestar de su agenda, aunque la gente la arruine, aunque la gente la doblegue. Pero ellos debieran buscar el bienestar de la gente, castigar al malo, y hemos dicho promover lo bueno. No infundir temor al que hace lo bueno. Y tener leyes claras que para gobernar a los hombres conforme a las Escrituras es lo mejor. Donde claramente en la Biblia tenemos que la protección de la vida del ser humano es la prioridad número 1 de un gobierno. ¿Y cómo sabemos? Porque aún después, inmediatamente después del diluvio, cuando las aguas bajan y Noé sale, justamente Dios reitera que todo hombre es hecho a la imagen de Dios y que nadie tiene derecho de quitarle la vida a otro hombre. A pesar que el pecado ha deformado al hombre, pero el hombre es una creación especial, hecho a la imagen de Dios, esa imagen está dañada, muy, muy dañada. Espiritualmente no nos parecemos a Dios, nos parecemos más a Satanás, espiritualmente hablando. Pero está ahí, es una creación especial y no se puede tocar la vida. O sea, cuán malo, cuán perverso, cuán depravado se vuelve un gobernante y un gobierno. Por ejemplo, cuando promueve el aborto, aprueba, legisla el aborto. Y las consecuencias que se está acarreando esa nación. Porque lo primero es proteger la vida. Y sobre todo la de los más indefensos. Y no hay persona más indefensa que el ser humano en el vientre de una mujer. O la vida de los ancianos.
la vida de los discapacitados. ¿Sabía usted, hermanos, que en los gobiernos que van en contra de Dios, poco a poco todo eso se pierde? El valor de la vida, los ancianos pierden valor. Hoy día en Canadá, en Europa, hay varios, la eutanasia está siendo legalizada, ha sido legalizada. Si tú eres muy viejito, el gobierno ya no quiere gastar plata en ti, en hacerte tratamiento, te recomienda, mejor suicídase, el suicidio. Pero nosotros le pagamos la medicina, usted va a dormir tranquilito. Leí en esta semana, un hombre sin avisarle a su familia, se fue a otro lugar donde está permitido eso para quitarse la vida. Entonces la vida pierde valor. Y si la vida pierde valor, también la delincuencia crece. Porque si este gobierno no tiene temor, si un gobierno no tiene temor del ser más indefenso, que es el ser humano, en el vientre de una mujer, la vida de ninguno de nosotros también vale un pepino. Y los delincuentes prosperan, y las mafias, y los narcotraficantes, los asesinos, comienzan a multiplicarse, las maras y todo eso, que quitan la vida a la gente. Pero qué precioso cuando un gobierno dice, más importante es la vida, y castiga al que daña la vida. Entonces, proteger la vida es la prioridad número uno. Después, muy bien está descrito en las Escrituras lo que llamamos las libertades personales que Dios, en este país sí se dice que Dios le ha dado a los hombres. Y es algo especial en las bases legales de este país. Reconocer que los derechos que tenemos, se le llama inalienables, son dados por Dios. Porque en muchos otros países y en América Latina se cree que los derechos que tenemos nos los da el gobierno. Y eso es una aberración, una mala comprensión de la autoridad de Dios. El que te da el derecho a la vida es Dios, no es el gobierno. Porque si el gobierno te lo da, entonces tú estás dependiendo del gobierno. ¿Quién te da la libertad a ti de trabajo? No es un gobierno. La libertad de expresión, la libertad de tú juntarte con quien quieras, la libertad de creer en lo que quieras, aún siendo un mundo caído y a veces pudiendo la gente agruparse a pensar cosas contrarias a Dios. No es que estén haciendo lo correcto, pero esas son libertades, derechos inalienables dados por Dios. Acá lo entendieron bien, pero eran creyentes o fue el resultado de todo un proceso de maduración, aún a través de la historia. ¿Qué otra es función del gobierno de manera bien general? El comercio libre y justo. En el Antiguo Testamento se penalizaba si alguien amañaba las balanzas al hacer negocio. Se los castigaba. El gobierno no se ponía a decir qué puedes tú comprar o vender. Eso no es negocio el gobierno, no tiene que meterse en eso. Un gobierno debe esperar la libre empresa, que la gente de por sí vea en qué puede vivir. Si yo quiero, soy esto, soy lo otro, soy agricultor, soy ganadero, soy lo que sea, pero y negocia con justicia, no engañas. Por eso hacen mal, fíjense, los gobiernos comunistas, socialistas, cuando le comienzan a decir a la gente, tú debes producir esto, tú produces lo otro, te ponen los precios. El libre mercado es una idea de Dios, basada en la oferta y en la demanda, no es una idea del capitalismo. Pero Dios a Israel le dice, sí, pero que nadie estafe a otro, y segundo, que nadie acapare todo el mercado. Monopolio, que en Israel nadie podía comenzar a comprar todas las tierras, y si compraba muchas tierras, a los 50 años, en el año del jubileo, las tenía que devolver. En cambio aquí no, y ese es el problema, que confundimos a veces lo que es la libre empresa, el libre tránsito, y todo eso lo confundimos con un capitalismo de avaros, que usan estos principios, pero para ellos después sacar provecho y abusar de los demás.
Deber del gobierno, por lo tanto, la seguridad, como lo estamos viendo aquí, hermanos. La policía y todo ello. ¿Cómo puede haber tanto crimen en nuestros países? Los gobiernos no están haciendo su función. Y en muchos casos, hermanos, porque les conviene. En un país que ha estado afectado por un crimen tan horrendo por tantos años aquí en América, que ustedes saben cuál es, por pandillas llenas de tatuajes, gente mala, perversa, que aún a los dueños de una pequeña tiendita le sacaban dinero semanal, a los dueños de un carrito de transporte viejo, y si no los mataban. Gente así, gente sacada de las tinieblas mismas. Por la gracia de Dios, en un ratito, y es cierto, lamentablemente algunos quizás inocentes han caído también ahí, pero en general, ¿cómo pueden permitir las autoridades que esa gente esté matando como quieran, secuestrando? Y por lo tanto, es función del gobierno no solamente cuidar el crimen, que no haya crimen. Y hermanos, les quiero decir, donde hay crimen en los países, el gobierno está metido. El gobierno lo permite. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? ¿Acaso usted sabe? Es bien fácil. Cuando en los países, como en Perú, o en Chile, o en otros países, aún en República Dominicana, cuando entraba un dictador, alguien tomaba el poder, hermanos. De un día para otro se acababa el crimen. ¿Cómo es posible eso? Todo el mundo, las autoridades, los policías, todos saben quién es quién está haciendo tal cosa. Y a veces, lamentablemente, hace falta que entre alguien con una mano dura, como un Pinochet. Y hermanos, en Chile usted podía caminar antes. No estoy defendiendo a Pinochet, lo que estoy hablando es cuando el gobierno hace su función contra el crimen. Y tú podías andar con joya, podías andar con seguridad. Porque un gobierno puede hacerlo, lo que pasa es que no quiere. Y se ha comprobado, por ejemplo, en este país donde todas estas pandillas de tatuados hacían tanto mal, que los mismos congresistas, mucha gente de poder recibía el dinero de ellos. O sea que lo que está pasando en el mundo, hermanos, no es una casualidad. También es parte de la función del gobierno, hermanos, por lo tanto, la defensa del país. Cuando una nación, porque ahora en este contexto de pecado hay naciones, cuando vayamos a la presencia de Dios, habrán también naciones, pero todos estaremos sirviendo a Dios. Ya no hay necesidad de ejército, de policía, pero aquí sí, porque una nación puede ser atacada por otra injustamente, por querer apropiarse de sus recursos o sus intereses, que es el motivo principal del 90% o 95% de la guerra que ha habido en la historia. El deseo de usurpar de alguien lo que otro tiene. Así se hacían ricos los reyes de antes. ¿O ustedes creen que Nabucodonosor era el hombre más rico que existió en la historia por su trabajo? No, conquistando naciones se apropiaban de todas las riquezas de las naciones y les ponían impuestos, tributos. Pero las guerras, hermanos, muchas veces es un mal necesario en este tiempo. ¿A qué nos referimos, hermanos? Ahorita hay una guerra, los gobiernos, Israel fue atacado por terroristas. Cometieron unos crímenes, hermanos. Yo he podido ver en algunos videos, no lo recomiendo todo, pero las cosas que ellos hicieron, estos terroristas, fueron, ni los animales hacen cosas así. Y esa es la verdad. Ahora, el gobierno responde para defender a su país de esa manera. Ahora, podemos discutir en la respuesta si estamos de acuerdo o no, pero ahí se comienza a usar muchos argumentos. No existe guerra justa ni limpia. En toda guerra hay injusticias, hay excesos, hay maldad. Los que atacaron a Israel cometieron abusos contra gente inocente que nunca les había hecho nada.
y asesinaron, y de una manera horrible hicieron, y tanta maldad. Hay niños acá, no puedo mencionar. Del mismo modo, cuando el que se defiende ataca, tú puedes esperar excesos, hay deseos de venganza, hay abuso, también pasa eso. Y el mayor argumento que uno escucha ahora, pero mira cuántos bebés están muriendo. Y yo digo, claro, y qué lamentable. Pero eso pasa en las guerras. Pero déjeme decirle, hermano, que esa parte es muy difícil de comprender y de manejar, porque los que atacaron, por ejemplo, Israel en esta ocasión, el promedio de los hombres que atacaron eran hombres jóvenes, 30 años, digamos. Esos hombres que atacaron a Israel de una manera tan cruel, despiadada y salvaje, eran bebés hace 30 años. Y la gente decía, ay, pobrecitos los bebés, no los maten. Esos bebés crecieron. ¿Se dan cuenta lo difícil que es cuando, y puede entender en las escrituras a veces, porque en cuanto a las guerras que Israel tomaba, Dios a veces decía, tienes que erradicar todos esos pueblos? Entonces nosotros decimos, pero los bebés, pero ese bebé es un futuro enemigo en potencia. Y no estamos justificando el asesinato de bebés. Pero esos niños, cuando comienzan esos bebés que perdonan, inmediatamente entran a la guardería y les enseñan a odiar a Israel y los entrenan para matar, y en sus preescolares, sus actuaciones son como destruir a Israel. ¿Quién desata ese nudo? De nuevo, no estamos justificando la muerte de niños, pero esos asesinos de hoy eran bebés hace 30 años, que se les perdonó la vida. ¿Cómo desata usted eso? O sea, no busque justicia en las guerras, pero el Estado tiene ese deber también, de defender. Y aún las guerras, hermanos, en su injusticia. Pensemos rápidamente, hermanos, ¿qué fue la conquista de América por los españoles? ¿Cómo se portaron los españoles en América cuando conquistaron México, todas las naciones? ¿Cómo se portaron? ¿Verdad? Con mucho amor, ¿verdad? Traían regalos a los indios. ¿Qué hicieron con ellos? Los sometieron a una esclavitud tremenda por varios siglos. Y España se enriqueció con la riqueza, la muerte, el sudor y los recursos de América. Entonces usted dice que la esclavitud, y habla de todo eso, pero lo que uno tiene que reconocer, hermano, en un mundo caído, es que aún a veces esas guerras cumplen una función de limitar el mal. Porque los españoles acá no encontraron a un grupo de indios que de la mano, ¿no?, cantaban debajo de un arco iris, ¿no?, somos uno, ¿no? Encontraron naciones también peleando entre ellos. Y los grupos dominantes, hermanos, sacrificaban niños, sacrificaban personas. A veces nosotros decimos, mira lo que los españoles hicieron, por ejemplo, en México. Pero ¿qué me dice usted de los aztecas? Que tenían celebraciones donde mataban niños, donde ahora usted cuando visita las pirámides, y ahora se sabe que esas canaletas y todo eso, por ahí corría la sangre. Y entonces Dios permite que un pueblo que no es piadoso conquiste a otro, pero el otro está peor todavía. Y no sé que hay niños, pero vea lo que eso significa, igual en Perú. Y a la fuerza, por la gracia de Dios, llega el Evangelio, aunque sea mal expresado en el catolicismo. Pero que Dios sabe que siglos después va a permitir la entrada del verdadero Evangelio. Y si no, hasta ahorita nosotros estaríamos, hermanos, en nuestro país, bien orgullosos. ¿Cuán grande es nuestro país? Pero bien metidos en sacrificios horrendos ante Dios, en lugar de haber tenido la dicha de conocer a Cristo. En el castigo del mal, hermanos, ya estamos cerca de terminar. Sabemos que los gobiernos usan la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario para castigar. ¿Saben cuántos presos hay en Estados Unidos? Una idea, hermanos. Una idea. A ver, un número. 100,000.
En Estados Unidos existe 204.300 presos. 1.200.000 presos. De ellos, 1.120.973 son varones. O sea, el 93% de los presos son varones. Ahí es donde vemos también, hermanos, que las naciones ejercen una manera de controlar el mal, que debiéramos prestar más atención a la Biblia, y eso que el sistema de Estados Unidos es un poco más cercano, porque por ejemplo se castiga a alguien y esa persona tiene que pagar una restitución, etcétera, etcétera, que en nuestros países no. Por eso los gobernantes y los corruptos en nuestros países roban, porque no les piden una restitución, los mandan a la cárcel 10 años y después salen y viven como reyes, y encima dice que fueron víctimas de persecución política y disfrutan todo lo que han robado. Pero en el método bíblico, cuando alguien era capturado, no habían cárceles. Hermano, en el Antiguo Testamento no habían cárceles. La primera mención de una cárcel se ve que es la de José en Egipto, los egipcios. Y la cárcel para el faraón era donde mandaba a alguien que había cometido un crimen por un tiempo para después definir su suerte. O lo restituía rápidamente o... En Israel no había cárceles, había ciudades de refugio para el que huía, para ver si su causa era justa. Pero si era un crimen que había cometido, él pagaba. En cambio, en el método bíblico lo que había era el castigo físico inmediatamente. Dios decía ojo por ojo, diente por diente. Una copia de este sistema es el que prevalece en muchas naciones musulmanas, donde a los ladrones hoy día le cortan las manos. Se practicaba la restitución en Israel. Y si tú no tenías para pagar, entonces te tenías que vender como un esclavo para pagar tu deuda. No había la idea de que voy a guardar mi dinero en Suiza y después lo disfruto. Y para esto, hermanos, por eso el gobierno funciona con impuestos. Verso 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores a Dios que atienden continuamente a este mismo. ¿Por qué pagamos impuestos? Porque hay un costo, hermanos. Es como en la iglesia, ¿cómo funciona? Con ofrenda. En el Antiguo Testamento en Israel, el diezmo, porque Israel era una nación, con su sistema judicial también, había leyes judiciales, funcionaba con parte del diezmo, impuestos que imponían los reyes. O sea que el diezmo tenía una función como de un impuesto que iba también para el sacerdocio y también después los reyes, David, etcétera, Salomón vivía con mucha gloria, pero tenía unos impuestos altísimos. Que cuando él muere, los hijos de Israel vienen donde Salomón y le dice, donde Roboam, y le dicen, mira, tu papá nos tenía quebrados. Es como este país, hermano, que uno dice, mira qué bonito, y todo está puesto encima de los contribuyentes. Usted no lo siente directamente, lo siente en la inflación, pero ese es otro tema, es economía. Porque la manera que nosotros pagamos la deuda para vivir esta apariencia que hay, casi la mitad del presupuesto de Estados Unidos, hermanos, es deuda. O sea, se vive prestado en Estados Unidos. La deuda de cada persona en Estados Unidos en este momento es de $106,000. De cada persona. Y de cada familia que paga impuestos, $247,000 le toca a cada familia que paga impuestos. Pero a usted no se lo dicen. A usted le dicen, vamos a endeudarnos, que es por el bien de esto. Todo eso es mentira. Hermanos, de todos modos tenemos que pagar impuestos. Porque están dedicados a eso. Dice que atienden continuamente a esto mismo. Así el gobierno civil puede funcionar con el pago de impuestos. Que aquí se usa tres expresiones. En el verso 7 dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto. ¿Por qué se dice tributo e impuesto? La diferencia es que el impuesto aquí
tiene la idea del pago, digamos, anual que se cobra por casa, por propiedades. Y el tributo que se menciona aquí, que también es equivalente a un impuesto, es lo que se paga a veces por la venta, por el negocio, por el tráfico de un lugar a otro. ¿Cómo el gobierno ejerce su soberanía sobre la gente? Y acá voy a tener que terminar, no voy a poder terminar, hermanos, la enseñanza. A través de leyes, decretos y normas que establece. Surge un emperador en el Imperio Romano y decía, esta es la ley, esto mando yo. Entonces los gobiernos civiles proclaman leyes, normas para la vida de la gente civil y que aplican para todos. Y a Israel nosotros vemos que cuando el Señor Jesús nace en Belén, sus padres tenían que volver a Belén porque Augusto César había promulgado un edicto de que todos fuesen empadronados, un censo, por lo cual debía volver cada uno a su ciudad original. Una ley, una autoridad, una ley, hay que obedecer. José y María fueron a Belén y ahí nace el Señor, y ese censo era para calcular los impuestos, a ver cuánta gente hay en la población, quién está dónde, porque había gente que no estaba en su ciudad, entonces ¿dónde está? Para que se sepa bien qué impuesto le corresponde. Las leyes, decretos y normas es la manera como el gobierno civil, pero para esto usa primero la persuasión. La persuasión es tratar de convencer a alguien que lo que está diciéndose el gobierno es correcto, que es para beneficio de la gente. Así nos andan contando muchos cuentos de que este préstamo, este endeudamiento, ¿no? Aquí en Estados Unidos se le llama este bailout, es para bien de la gente. Y entonces la gente, 99% de la gente ni le interesa eso, saber de eso. Entonces la persuasión, se venden ideas como si fueran buenas, se venden hasta guerras como si fueran, ¿no? Tal país tiene armas de destrucción masiva. Y no tiene armas de destrucción masiva. Entonces se convence a la gente aún mintiendo para hacer algo que procura otros fines. Es la persuasión. Y para ello se usa la propaganda, es decir, repetir una cosa una y otra vez, ¿no? Y por ejemplo, para la guerra contra Irak se decía Saddam Hussein, el eje del mal, nosotros somos los buenos, hay que combatir el mal. Y hay una propaganda y se repite, y todos los medios comienzan a hacer eco por intereses y por distintas razones de una propaganda, que en el caso cuando algo es cierto y bueno vale la pena, pero cuando los gobiernos quieren engañar, y no solamente se usa propaganda, se usa manipulación muchas veces, pero antes de usar la espada, los gobiernos lo que usan también no solamente es la propaganda, sino la censura, que significa acallar al que opine lo contrario. En estos momentos en países donde usted opina contrario, lo encierran, lo desaparecen, lo cancelan. Aquí la censura es muy sutil en este país donde vivimos, porque la censura es hecha a través de los medios de comunicación, que las redes sociales, donde ellos tienen algoritmos y todo se sabe porque todo salió a la luz. Esto no es una teoría de conspiración. Donde Twitter, Facebook, todo, si alguien comienza a opinar en contra de algo que el gobierno dice esto es verdad, le hacen el ghosting, lo desaparecen de a poco. Sus publicaciones las puede poner públicas, pero solo llega a unos cuantos que le van a dar la impresión que la gente le está leyendo, porque es siempre lo mismo de siempre. Una censura, donde el gobierno coordina aún con los medios de comunicación qué se dice y qué no se dice. Pero si a pesar de la censura la gente no está de acuerdo, ¿qué se usa? La coerción, que es más que la persuasión, que es ya persuadir a alguien amenazando con el uso de la fuerza. Si no haces esto, te castigo, te meto a la cárcel, etcétera, etcétera. Hay una forma
de que haya una aceptación de las leyes, que es el acuerdo, pero eso casi no existe. Y por último yo termino mencionando esto, hermanos, todo gobierno, todo gobernante, aunque sea un rey, un emperador, tiene un acuerdo con los gobernados. En este país y en muchos de nuestros países se llama la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Es un documento que es como un acuerdo entre los gobernantes y los gobernados, que esto es nuestro margen. Que al final sabemos que los gobiernos, cuando quieren la Constitución, no vale nada. Pero es la manera como Dios ha establecido que los gobiernos gobiernen en representación de Dios. Entonces, yo confío que tú puedas ver a los gobiernos, este gobierno donde tú vives o donde tú estés, como algo que fue diseñado por Dios y establecido por Dios. Y tenemos deberes que no he podido entrar, donde básicamente el deber del cristiano es someterse, pagar sus impuestos, orar a Dios por los gobernantes para que nos dé Dios tiempo de quietud, para que ellos sean salvos, y donde el creyente también tiene el deber de desobedecer cuando el gobierno te manda hacer algo que Dios prohíbe o te impide hacer algo que Dios manda. Eso será ya para otra ocasión. Les invito a ponerse de pie. Gracias a Dios, porque no nos dejó en el pecado a la sociedad, a las naciones, no las dejó en la anarquía, no las dejó al abandono, que cada uno haga lo que quiera. La idea de Dios de los gobiernos es buena, como la idea de Dios en la familia y en la institución llamada iglesia. Que hombres abusen y hagan las cosas mal no significa que como idea, como institución no sirva, sino que los hombres, como muchas veces pasa lamentablemente, no entienden que están bajo Dios, usurpan la autoridad de Dios y se ponen como Dios, abusando de otros. Pero si no nos da tiempo de compartir el resto, hermanos, por lo menos recuerda tu deber y el mío es someternos a los gobiernos y obedecer sus leyes, apreciar, dar gracias por ellos. Nuestro deber es pagar impuestos. No, yo sé que a ti no te gusta ni a mí tampoco. Sobre todo cuando te comienzan a sacar impuestos por todo y ya aquí el gobierno está cayendo en excesos, donde aún ya cada envío de $600 que usted haga por un banco, por PayPal, por cualquier aplicación, todas las empresas que sirven para enviar dinero tienen la obligación de mandarle un reporte al Estado quién envió qué y cuánto cada año. O sea, estamos llegando a un extremo donde se está evaluando aún la desaparición del billete para que todas las transacciones sean electrónicas y así todo. El gobierno sabe en qué gastas, cuánto dinero mueve, algo que no le interesa. No le debiera interesar. Eso ya está en práctica en Europa. Entonces los gobiernos, hermanos, son puestos por Dios. Y aún así debemos orar por ellos, por los gobernantes, para tener tiempo de quietud y el Evangelio pueda ser predicado y practicado. Y debemos orar por la salvación de los gobernantes, aun cuando los vemos ahí perdidos. ¿Cuántas veces yo he orado por el presidente de este país? Dios, sí, yo lo veo imposible, pero yo sé que mi imposibilidad es porque todavía quedan quizás resquicios de legalismo en mí.
Pero uno dice, Dios, si fuera posible, salva a ese hombre. Ya uno no ve la posibilidad, pero Dios. Y que ojalá Dios nos diera gobernantes. Cuando Dios da gobernantes justos, el pueblo se alegra. Pero cuando el gobernante es impío, el pueblo sufre. Entonces tu deber es someterte, pagar impuestos, orar por ellos. Y por último, tu deber es también desobedecerles cuando el gobierno humano te pone en desafío con la autoridad suprema, que es Dios. A Daniel le prohibieron orar. Con astucia, los consejeros del rey, sabiendo de la devoción de Daniel, hicieron que el rey dé un edicto por lo cual se prohibía orar a ningún otro Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Siendo que él amaba, respetaba a él, y ese rey lo amaba, él lo respetaba, Darío. Entró a su recámara, abrió las ventanas y oró. Y ahí vinieron y lo acusaron. Cuando el gobierno te prohíbe hacer algo que Dios manda, no. Es como en la familia, si un padre manda hacer algo a su hijo que va contra Dios, el hijo no está obligado a obedecer. Aunque Dios mismo dice, sométete a tu padre. O en el matrimonio, si el esposo manda a la esposa a hacer algo que Dios no dice, contrario a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Y o sea, no solo cuando te prohíben hacer lo que Dios manda, sino, ¿y qué cosa Dios manda? Dios manda orar, congregarme, predicar. A los apóstoles, el Sanedrín los agarró. ¿Por qué están predicando en ese nombre? El Señor Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No pueden predicar en ese nombre. Están prohibiendo algo que Dios manda. Bueno, ustedes juzguen, le dijo Pedro, si es lo conveniente obedecerle a ustedes antes que a Dios. Y salieron y siguieron predicando. Predicar, orar, congregarse. Con esto del COVID, los gobiernos ejercieron una tiranía horrible, prohibiéndole a la gente congregar, prohibiendo cantar en las iglesias porque se esparcía el virus. Ridiculeces, hermanos, que todos lo decían, la ciencia dice. Y del mismo modo, cuando el gobierno te manda a hacer algo que Dios prohíbe, cuando el faraón mandó a la gente, a las parteras, a matar a todo niño varón, hubieron dos, Cifra y Fua, que no obedecieron al emperador, al faraón. Y cuando veían hacer a un niño varón, le perdonaban la vida. Cuando los tres jóvenes, los compañeros de Daniel, fueron ordenados por Nabucodonosor a adorar la imagen que él había levantado, o sea, es diferente. Una cosa es prohibirte hacer lo que Dios manda, ahora te mandan a hacer algo que Dios prohíbe, que es adorar a un ídolo. ¿Qué dijeron ellos? Te voy a matar. Ahí es donde los gobiernos dicen, te voy a matar. Lamento, no podemos obedecerte en eso. Más caliente en ese horno más, 7 veces caliente. Ellos prefirieron morir. No murieron porque Dios no quiso. Dios los preservó de ese fuego milagrosamente para que ese rey diga, sí, el Dios de ellos es el Dios verdadero. Pero uno no está obligado a obedecer cuando el gobierno te manda. Y vean las cosas que se están imponiendo en los gobiernos, que vienen desde las Naciones Unidas. Así que tu fe tiene que estar fundamentada en Cristo, con lo que está pasando, ni siquiera con lo que va a pasar, con lo que ya está pasando. Señor nos ayude. Padre, gracias por tu misericordia con las naciones, con los pueblos, de haber puesto gobiernos, gobernantes a los cuales debemos someternos, debemos honrar, porque son puestos por ti. Toda autoridad viene de ti. Gracias, te pedimos, Dios, que nos concedas tiempo de quietud para poder
predicar y practicar el Evangelio. Te pedimos por los gobernantes que un día te van a dar cuentas a ti, Dios, para que de alguna manera ellos recapaciten, reconsideren la posición que tienen, que no se atrevan a legislar o a obligar en contra de lo que tú mandas. Dios, qué castigo le espera a ellos. Pero enséñanos como creyentes a apreciar esta institución, al gobierno, a obedecer, a someternos a sus leyes, a no hablar mal de ellos simplemente por rebeldía, por desprecio, a juzgar las cosas con justo juicio. Y que tu iglesia sepa que siempre que tú eres el soberano y único Dios, que no hay ningún gobernante en la tierra que sea soberano sobre nadie, sino que todos han sido puestos por ti y debieran estar sirviéndote. Gracias, este es el contexto que tú nos has puesto y así pensamos servirte, amarte, con tu ayuda, con tu poder, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Pueden saludarse en el amor del Señor.